Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Entonces, continuando con el desarrollo de los temas, tanto para las cátedras de prospección y exploración de minas como para la cátedra de geofísica, de geología, vamos a ver, abordar ahora el tema del método de potencial espontáneo, ¿sí? Recordemos que entre los métodos eléctricos clásicos, ¿sí? Están fundamentalmente el método de perfiles y carta de potencial, método de perfiles y carta de potencial, y está el método de potencial espontáneo, que es el que vamos a ver ahora como segundo método de potencial espontáneo, y otro método muy usado también en la parte de electricidad, el método de resistividad, ¿sí? Uno de los más usados. Bien, el que vamos a abordar ahora es el método de potencial espontáneo, ¿sí? El método de potencial espontáneo, recuerden que también hay otros métodos eléctricos, ¿sí? Que son alternativos, pero que se usan menos, que se ven después en la unidad 5, como son, por ejemplo, el método de la relación de caída de potencial, el método de inducción, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Pero los clásicos son estos tres. Entonces abordamos ahora el método de potencial espontáneo, ¿sí? El método de potencial espontáneo, ¿sí? Es una técnica, ¿no? Definición sería. Se denomina justamente el método de potencial espontáneo, ¿sí? Es una técnica es una técnica de prospección, que, digamos, utiliza, ¿sí? Vamos a poner así, que utiliza, ¿sí? Utiliza las corrientes naturales y locales. Corrientes, fíjese las características que tiene que tener: naturales, ¿sí? O sea, y locales, ¿sí? Y provocadas por ciertos fenómenos que son provocadas por efectos químicos, y por electrofiltración, que son fenómenos químicos y electrofiltración. Bien, ahí queremos aclarar alguna cosa. ¿Cuál es la más importante? Bueno, que la definición dice que es una técnica de prospección que aprovecha o utiliza corrientes naturales, es decir, que surgen naturalmente del terreno. Lo que tiene de diferente con respecto, por ejemplo, al método de potencial espontáneo, perdón, al método de perfil y carta de potencial, es que en el método de perfil nosotros inyectamos corriente, o sea, tenemos 4 electrodos, inyectamos corriente y tenemos con 2 electrodos, A y B, y lo registramos con M y N. En cambio, en el método no inyectamos corriente, solamente medimos el potencial natural del terreno mediante 2 electrodos que normalmente son M y N. Ya vamos a ver bien cómo es el dispositivo en el campo, ¿sí? Y locales quiere decir que en determinados lugares no es al alcance regional, sino en determinados sectores no más, digamos, de un área de 1 kilómetro cuadrado, 1 kilómetro por 1 kilómetro, ¿sí? ¿Por qué son provocadas esas corrientes? Dijimos que surgen naturalmente. Están provocadas por efecto químico y electrofiltración. Es decir, ¿cuáles son las causas comunes? Es decir, en la naturaleza, en donde aparecen fenómenos de generación de potencial espontáneo, ¿sí? Entonces, tenemos en la naturaleza, tenemos fundamentalmente en la mayoría de los sulfuros. En la naturaleza, ¿sí? Los fenómenos de potencial espontáneo aparecen en donde, en la mayoría de los sulfuros, sobre todo en la pirita, mayoría de los sulfuros, ¿sí? ¿Qué más? En ciertos carbones fósiles, ¿sí? Carbones fósiles, ¿sí? Por ejemplo, en el grafito, fósiles, en el grafito, en la antracita, etc. Y en fenómenos de filtración, en fenómenos de filtración a través de medios permeables, ¿sí? Vamos a ver bien cómo la explicación de cada uno de ellos a través de medios permeables. Bien, por supuesto que esto depende de ciertas condiciones geológicas que se tienen que dar, ¿sí? Es decir, no siempre se dan, sino que cuando se dan ciertas condiciones geológicas, también vamos a ver qué condiciones tienen que darse, se van a producir estos potenciales espontáneos. Bien, lo primero que vamos a ver, por ejemplo, el potencial producido por fenómenos químicos o presencia de minerales, ¿sí? Es decir, primero vamos a ver el caso del mineral conductor, o sea, la primera caso, que abarcaría
sulfuro y también algunos carbones. Por ejemplo, o sea, primero, potencial espontáneo generado, ¿sí?, por mineral. Se puede poner conductor en general, minerales conductores, ¿sí?, en ciertas condiciones. Bien, ¿cuál es el caso más común? Dijimos, cuando el caso, por ejemplo, de una masa mineral que está parcialmente bañado por el nivel freático, el nivel hidrostático, es decir, que está sumergido bajo el terreno, a nivel del piso, este sería el piso, ¿sí?, y que esté parcialmente bañado por el nivel freático. O sea, que si una masa mineral está parcialmente bañada por el nivel freático, digamos, cada parte del mineral, la parte superior e inferior, está sujeta a diferentes condiciones en cuanto a sus reacciones químicas, ¿sí? Supongamos ¿cómo se llama?, un cuerpo, un yacimiento vertical o subvertical de un sulfuro, por ejemplo, pirita. Este sería un yacimiento de pirita que está sumergido en nivel hidrostático. ¿Qué vamos a tener? Que la parte superior, digamos, que tiene los poros y por el cual entra aire, digamos, está en contacto con el oxígeno del aire y ese oxígeno, sobre todo si le favorece un ambiente húmedo, va a producir lo que se llama una reacción, digamos, oxidación. ¿Qué es la oxidación? La oxidación reacciona con el oxígeno y empieza a perder electrones, es decir, que oxidación es la pérdida de electrones. Acá adentro había cargas positivas, negativas, pero los electrones migran hacia afuera, la parte superior, y se acomodan del lado, digamos, de la periferia, en el perímetro de la parte superior del cuerpo. Entonces, en consecuencia, al perder los electrones, el átomo neutro va a quedar cargado con protones y que va a quedar en la parte superior cargada como positiva, ¿sí? En la parte inferior, por un lado tenemos que está sumergida bajo el agua, y el agua, por su propio peso, desplaza el aire, es decir, el aire que pueda haber entre los poros, ¿sí?, lo impide que tenga contacto con la masa mineral porque lo desplaza, ¿sí? Además, en la parte inferior, digamos, suele haber bacterias, es decir, hay materia orgánica producida por la humedad y también hay bacterias anaeróbicas que favorecen el proceso de reducción. ¿Y la reducción qué es? La reducción es ganancia de electrones. ¿Qué quiere decir? Que los electrones de la parte de la periférica, digamos, se vienen hacia adentro, ¿sí?, y se pone negativo, y las cargas positivas son las que van hacia afuera, vamos a ponerlo así. Es decir, que gana electrones y pierde protones, ¿sí?, se van para el costado. En consecuencia, queda formada como una especie de pila, ¿sí?, en donde la parte superior queda con carga positiva y la parte inferior con carga negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá adentro hay un exceso de electrones, o sea que acá, como adquirió cargas negativas, quedaron los negativos y se fueron los positivos. Estas cargas negativas, la corriente se produce por desplazamiento de cargas negativas, migran hacia arriba, es decir, los electrones se mueven hacia la parte superior y de la parte superior van por afuera, ¿sí?, así, y vuelven a entrar de nuevo. Se hace una especie de circuito eléctrico en donde actúa como una pila mineral, ¿sí? Entonces, este proceso sería un proceso de óxido-reducción, ¿sí?, que está, digamos, favorecido por la presencia de mineral conductor. Pero ¿qué pasa? También hay otros minerales que no son conductores sumergidos por debajo de la tierra, en el suelo, como ser los carbones fósiles, ¿sí?, la antracita, el grafito. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los autores suponen de que es debido a la diferencia que hay en las condiciones de oxidación en la parte superior e inferior, pero hay otros que también tienen que ver con la solución que va en la parte de arriba, aunque no se vea, también tiene humedad y pequeñas soluciones, solo que la parte de abajo va a tener una mayor concentración de elementos disueltos, de sales disueltas abajo en el nivel hidrostático. Entonces hay una diferencia de concentración iónica y muchos autores dicen que se debe a esa diferencia de concentración iónica lo que produce la oxidación, no porque necesariamente el mineral sea conductor, porque el grafito y la antracita, que son carbones fósiles, no son conductores en la superficie, digamos, pero en estas condiciones, digamos, presentan una diferencia de concentración iónica y esa diferencia de concentración iónica crea un potencial de óxido-reducción, que inclusive está cuantificado. ¿Por qué? Porque el delta de B o potencial se lo puede calcular de 1,98 por 10 a la menos 4,
a la menos 4 por T sobre N por el logaritmo decimal de C2 sobre C1, ¿sí? Esto se puede calcular de qué orden, en el orden de los 200, 300, 500 milivolts, ¿sí? Esa fórmula, ¿qué hay en esa fórmula? Tenemos por un lado el T, la temperatura absoluta expresada en grados Kelvin, temperatura absoluta, ¿sí? Bien, después ¿qué tenemos? Por el otro lado, N, la valencia del metal, supongamos que fuera metal de cobre o metal de hierro, valencia del metal. ¿Qué otra cosa más tenemos? El C2 y el C1. C1 es la concentración del electrolito en la zona reductora, que era de abajo, ¿sí? Zona reductora. Y C2 es la concentración del electrolito en la zona oxidante, ¿sí? C2 es la concentración del electrolito en la zona oxidante. Bien, ¿qué otra cosa influye? Zona oxidante. Otra cosa que influye es también la presencia de la presión de disolución, es decir, que todo mineral que está puesto al aire libre, y más si tiene humedad, tiene tendencia a disolverse, ¿sí? Eso se llama presión electrolítica de disolución. Por ejemplo, depende de cómo se encuentra el mineral, si está alterado o no. La pirita tiene una presión electrolítica de disolución, presión electrolítica de la pirita, ¿sí? Pirita de 10 a la menos 7 atmósferas, ¿sí? Es decir, tiene tendencia a disolverse con esa presión. Digamos, en estado puro, pero cuando está alterada, cuando ya está atacada por otros agentes químicos, ¿sí? La presión electrolítica de disolución de la pirita, ¿sí? Ya baja a 10 a la menos 30 atmósferas, es decir, ya no tiene la misma tendencia a disolverse. Entonces, si completamos, digamos, cómo calcularíamos el potencial delta de B, lo podemos ya teniendo en cuenta no solo la diferencia de concentración electrolítica, sino también la diferencia de presión de disolución. La fórmula quedaría 1,98 por 10 a la menos 4, ¿sí? Por T sobre N por el logaritmo decimal de, en este caso, sería inversamente proporcional, o sea, P1 por C2 sobre P2 por C1, en donde, bueno, ya conocíamos que T era la temperatura absoluta y N la valencia del metal, y C1 y C2 era la concentración, la C1 de la zona reductora y C2 de la zona oxidante. Y lo mismo P1 y P2, o sea, P1 es la presión electrolítica de disolución, ¿sí? De la zona reductora. Pero uno se refiere a la zona reductora. Y P2 es la presión electrolítica de disolución de la zona oxidante, ¿sí? Zona oxidante. Bien, es una manera de expresar, digamos, o cuantificar de qué orden son los potenciales. Los potenciales, como dijimos, andan en el orden de 120, 200, 300. En el caso especiales llegan hasta el voltio, o sea, hasta 1000 milivoltios, y a veces hasta el máximo que se ha obtenido es 1400, 1,4, 1,5 voltios, o sea, 1400, 1500 milivoltios. Bien, eso es en cuanto a los minerales. Repito, la teoría clásica le adjudica la creación del potencial electroquímico debido al mineral conductor, ¿sí? Pero eso no explicaría el por qué genera posibilidad de contar el grafito y la antracita, que son carbones fósiles. Bueno, ¿por qué? Porque en ese caso no son tan conductores como los otros, pero tienen diferencia de concentración iónica tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿sí? El carbono tiene fácilmente oxidado dando anhídrido carbónico, o sea, hay una tendencia a crear una diferencia de concentración, ¿sí? Se llama teoría de Sato-Money, que le adjudica, no al mineral, ¿sí? Digamos un japonés con, creo que un inglés, ¿cierto? Sato-Money. Entonces, le adjudica el potencial no a la presencia del mineral conductor, o sea, un metal, sino a la diferencia de concentración. Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo suelen dar estos potenciales? Estos potenciales suelen dar potenciales negativos. Ahí en la parte, en la cabecera donde está el mineral, por este caso el pirita, si uno grafica, ¿sí? En realidad grafica en valor absoluto porque suele dar un mínimo, así, pero al graficarlo en valor absoluto para que se note, digamos, por ejemplo, si fuera menos 500 milivolts en esta parte, y acá menos 300, menos 200, acá estaría menos 500, 100, 200, 300, 400, 500. Supongamos que me hubiera dado
al poner el valor absoluto, se ve mejor, se puede apreciar mejor que un valor alto, por más que sea negativo. O sea que acá estaría graficando el potencial espontáneo, pero digamos en valor absoluto, para que se note que es un máximo. El máximo coincide con la proyección, con la cabeza del yacimiento donde se encuentra, digamos, localizado el mineral, ¿sí? Acá, por ejemplo, vamos a ver, ya voy a ver que el método, si uno traza una serie digamos, con los electrodos, ¿sí? Con los electrodos, por ejemplo, va haciendo algo similar a los perfiles y las cartas de potencial. Vamos a ver que si acá está, digamos, el mineral, ¿sí? Vamos a tener mineral acá, vamos a tener curvas equipotenciales y vamos a tener, si graficamos el valor absoluto, vamos a tener acá el máximo de potencial, por supuesto negativo, y las curvas equipotenciales, si uno las ve, es como que sale del mineral así, y eso se va a ver en la carta, la carta de potencial, que como vimos en el perfil y carta de potencial, digamos, tendían a concentrarse, ¿sí? Si uno lo ve, que ya lo graficamos, ¿sí? Vamos a tener así como una especie de centro donde se están concentrando con valores negativos. O sea, en el perfil se ve el máximo y en la carta se ve curvas concéntricas en donde son valores, por ejemplo, menos 500, menos 400, menos 300, etc. Aquí lo mostramos para ir redondeando cómo sería, para ir hablando, digamos, ahí. Ahí se ve, sí, ya. Ahí se ve. Bueno, esto ya lo vimos, y ahora esto de acá, ¿sí? Que sería, tenemos el máximo de potencial negativo, y acá como es la carta de potencial. Tiende a ser concéntrica a la altura donde está el mineral, ¿sí? Bien. ¿Continúa? Sí. Bien. Ahí se ve más o menos. Ahí está. Bien. Entonces, eso es lo que ve debido a mineral conductor, ¿sí? ¿Qué otra causa vimos que podría producirse? Bueno, otra es la filtración, digamos, el fenómeno de electrofiltración a través de medios permeables. O sea, es la otra causa que genera potencial espontáneo, ¿sí? Fenómeno de electrofiltración a través de medios permeables. De electrofiltración a través de medios permeables. Bien, de medios permeables. ¿Cuándo se da? Por ejemplo, si uno pues, tuviera así una membrana porosa, puede ser una vejiga animal, qué sé yo, y uno hiciera pasar una corriente de algún fluido, por ejemplo agua o algún líquido, ¿sí? A través de esta membrana, ¿sí? Vamos a ver que hay se crea una diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque generalmente los cationes, ¿sí? Tienden a pasar fácilmente por la membrana, y los aniones tienen a quedarse retenidos, o sea que hacia un lado de la membrana quedan con carga negativa, hacia el otro lado cargas positivas, ¿sí? Es decir, toda vez que un fluido pasa a través de una membrana porosa, produce hacia un lado y el otro de la membrana una diferencia de potencial electroquímico, ¿sí? Esa diferencia de potencial es proporcional a la presión del agua o del fluido, ¿sí? Es proporcional a la resistividad del medio de la membrana, ¿sí? Y es independiente del espesor de la membrana y del tamaño de los poros. Más tiene que ver con la presión del agua y con la resistividad del medio, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Que a través de los medios permeables puede haber de dos tipos. Puede haber por descenso o por ascenso, ¿sí? A por descenso y B por ascenso, ¿sí? B por ascenso. Bueno, ¿cuándo se da? El más común es por descenso, ¿sí? Por descenso se da, pues, sobre todo en terrenos permeables, como ser, por ejemplo, lo que son fallas, ¿sí? Lo que son fallas, escombreras, o sea que se puede filtrar el agua a través de ellos, escombreras, areniscas alteradas, etc., ¿sí? Es decir, que medios permeables ¿qué características tiene que tener estos medios permeables? Se nota mucho, o sea, se manifiesta bastante cuando ese medio permeable coincide con una cima topográfica.
por ejemplo, puede ser una duna, ¿sí? O un médano, ¿sí? Formado por arena, ¿sí? También se da en las escombreras, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si esta duna está constituida por sales, tienen tanto cationes como aniones, al producirse la filtración, por ejemplo, de las precipitaciones de la lluvia, ¿sí? ¿Sí? Pluviales, la lluvia, ¿qué pasa? Empieza a disolver las sales que se encuentran presentes. Dijimos que los cationes, como ser, por ejemplo, calcio, magnesio, ¿sí? Sodio, ¿sí? Potasio, etcétera, ¿sí? Son fácilmente solubles, entonces van hacia abajo. En cambio, los aniones, como ser, por ejemplo, los carbonatos, los sulfatos, los nitratos, los cloruros, etcétera, son más difíciles de disolver y quedan reteniendo la superficie. Entonces, se va creando una especie de pila donde queda negativa la parte superior y positiva la parte inferior. Y eso, ¿cómo se manifiesta? Digamos, da un perfil similar a lo que son, digamos, el perfil da como máximo, como el que vimos, así negativo, y las curvas, digamos, las curvas equipotenciales dan como especie de curvas de nivel, es decir, dan especie de curvas así como si fueran curvas topográficas, que las podemos ver, digamos, acá estaría, aquí, ¿ven? Se pueden ver acá, por ejemplo, son potenciales negativos, ¿sí? Acá tenemos que en el terreno este permeable, la parte más alta da 300 milivolts, después sigue 200 y 100 milivolts. Es decir, que las curvas potenciales dan similares a lo que serían las curvas de nivel, ¿sí? Siendo las más altas potenciales negativos, menos 300, menos 200 y menos 100, ¿sí? Eso es, normalmente dan valores de potencial espontáneo de orden de los 300 y 500 milivolts, ¿sí? Bueno, esto es por descenso, ¿sí? Y de ahí fíjense que también se puede dar por ascenso. ¿Dónde se da por ascenso? Por ejemplo, en terrenos que son, que tienen material acumulado suelto, por ejemplo, en un salar, en una salina. ¿Qué pasa en esos terrenos? En esos terrenos, digamos, se produce la acción de la radiación del calor del sol, ¿sí? Hace que empiece a evaporarse. El fenómeno se llama evapotranspiración porque es a nivel capilar. ¿Capilar qué quiere decir? Que entre granitos, ¿sí? De la sal, por ejemplo, ¿sí? Queda una especie de tubo, pero del tamaño de un cabello, por el cual empieza a evaporarse el agua en forma de, digamos, de gas, en forma de burbuja. Y esa evaporación sería evapotranspiración en realidad, hace que se vayan las cargas negativas y queden las cargas positivas, es decir, al revés del otro. En el caso de las filtraciones por descenso, quedan centros negativos en la parte superior y positivos hacia abajo. En cambio, en este caso, las cargas negativas van hacia arriba y quedan las cargas positivas hacia abajo. Pueden llegar a haber valores más altos, por ejemplo, del orden de los 800 milivolts y hasta 1 volt, o sea, 1000 milivolts, ¿sí? De lo dicho, ¿qué se deduce? Que si yo tuviera, por ejemplo, una membrana, ¿sí? Y le pasara un fluido a través de ella pasa un fluido, en la dirección en que el agua se dirige, hacia donde se dirige, crea centro positivo, y desde donde se retira crea centro negativo, porque, por ejemplo, acá, digamos, en lo que sería la electrofricción por descenso, el agua se dirige hacia abajo, y la parte de arriba queda negativa y la parte de abajo queda positiva. En cambio, en lo que va por transpiración, o sea, por ascenso, digamos, el vapor de agua se dirige hacia arriba, ¿cierto? Y digamos, y quedaría con carga negativa arriba y quedaría con carga positiva abajo, ¿sí? Entonces, los potenciales por descenso crea centro negativo y por ascenso crea centro positivo. Bien, esos serían los ejemplos más comunes, digamos, de lo que sería los fenómenos. Ahora bien, siempre se producen estos fenómenos habiendo minerales o habiendo zonas permeables, no, porque tienen que reunir ciertas condiciones, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver a continuación, lo que serían las condiciones para que se produzca, geológicas, para que se produzca el potencial espontáneo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles serían las condiciones? Ahí vamos a hacer un pequeño descanso y después seguimos.